conformado por Javier Mercado, Anderson Morrón y mi persona, Leifer Cáceres. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental en Unicorsalud. Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, es decir, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas, monómeros. En este caso, son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, los cuales son el ADN y el ARN. Dependiendo de su tipo, pueden ser más o menos vastos, o más o menos complejos, y pueden tener diversas formas. Estas macromoléculas están contenidas en todas las células, en el núcleo celular, en el caso de las eucariotas, o en el nucleoide, en el caso de las procariotas. Incluso en agentes infecciosos tan simples como poseen estas macromoléculas estables, voluminosas y primordiales. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos a finales del siglo XIX por John Fried, médico suizo que aisló del núcleo de distintas células una sustancia llamada inicialmente nucleína, pero resultó ser el primer ácido nucleico estudiado. Gracias a eso, científicos posteriormente pudieron estudiar y comprender la forma, estructura y funcionamiento del ADN y el ARN, cambiando para siempre el entendimiento científico sobre la transmisión de la vida. Ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, se encuentra en el núcleo de la célula y es una de las moléculas más importantes del cuerpo, ya que contiene toda la información genética que heredamos de nuestros padres. El ADN está conformado por un grupo fosfato unido a un azúcar llamada desoxirribosa. Esta azúcar es de tipo pentosa, ya que está compuesta por 5 carbonos y está unida a una base nitrogenada. El ADN es como un rompecabezas, donde siempre la timina va unida a una adeína y la citosina a una guanina. Y la repetición de muchos nucleicos dan el nombre de ácidos nucleicos, y esto da lugar a lo que se le conoce como ADN, la estructura que es como una escalera. Su función es bioquímica. Mientras uno sirve de contenedor de la información genética, el otro sirve para transcribir sus instrucciones. Sus composiciones químicas. Cada uno comprende una molécula de azúcar pentosa, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, y un conjunto de bases nitrogenadas levemente distinto: adeína, guanina, citosina y timina. En el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo. En el ARN. Su estructura. Mientras el ADN es una cadena doble de forma de hélice, doble hélice, el ARN es monocatenario y lineal. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para almacenamiento, lectura y transcripción de material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteínas en el interior de la célula. Este proceso ocurre siempre que la célula fabrica enzimas, hormonas y otros péptidos indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación de células, o sea, la generación de nuevas células en el cuerpo y la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales, por ser la mitad genómanas, ADN completo de cada progenitor. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de secuencias de nucleótidos. En ese sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. En cambio, el ARN sirve como operador a partir de dicho código, porque lo copia, lo transcribe y lo
lleva a los ribosomas celulares, donde se procede a ensamblaje de la proteína. Estructura de los ácidos nucleicos. Cada molécula de ácido nucleico se compone de la repetición de un tipo de nucleótidos compuestos cada uno por una pentosa, azúcar. Es un monosacárido de 5 carbonos que pueden ser desoxirribosa o ribosa. Una base nitrogenada, derivada de ciertos compuestos heterocíclicos aromáticos, purina y pirimidina. Puede ser adenina A, guanina G, timina T, citosina C y uracio U. Un grupo fosfato, derivada de ácido fosfórico. La composición estructural de cada molécula, además, se da una forma helicodial de cadena doble ADN o de cadena simple ARN, aunque en este caso, los organismos procariotas es común hallar moléculas de ADN circular llamadas plastimodos. Importancia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida, tal como la conocemos, ya que son imprescindibles para la síntesis de una proteína y para la transmisión de la información genética. Ácido ribonucleico. Los ácidos ribonucleicos ARN están formados por ribonucleótidos, nucleótidos de ribosa. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo, compuestos este último que sustituye a la timina del ADN. Estos ribonúcleos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster, en este sentido de 5 a 3. Al igual que el ADN, a diferencia del ADN, el ARN es casi siempre monocatenario, excepto en los reovirus, donde es bicatenario. Posee, no obstante, zonas con estructuras de doble hélice, denominadas horquillas. Cuando las zonas complementarias están separadas por regiones no complementarias, se forman lazos o bucles. Tipos y función. Por su localización celular, su estructura y las funciones que desempeña, se distinguen varios tipos de ARN. ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN transferente y ARN heterogenuclear. Vamos a explicar primero el ARN mensajero. El ARN mensajero forma cadenas cortas y lineales que poseen únicamente estructura primaria y que pueden llegar a estar formadas hasta por 5.000 nucleótidos. Sintetizando como copia complementaria de un segmento del ADN, lleva la información desde el núcleo al hialoplasma para la sintetización de proteínas. ARN de transferencia. Están formados por moléculas relativamente pequeñas que contienen entre 70 y 90 nucleótidos y constituyen una única hebra o cadena. Esta cadena presenta zonas con doble hélice que dan lugar a la estructura secundaria en hoja de trébol. Los distintos ARN dispersos en el hiloplasma se encargan de recoger los diferentes aminoácidos y de transportarlos hasta los ribosomas. En el ARN podemos distinguir un brazo En el ARN de transferencia podemos distinguir un brazo aceptor de aminoácidos abiertos y un bucle anticodón formado por un triplete de bases nitrogenadas y que es complementario del correspondiente triplete codón de ARN mensajero. ARN ribosómico son las más abundantes, de un 90 al 95% de los ARNs. Al igual que el ARN, presentan zonas con estructuras de doble hélice. Se encuentran los
ribosomas asociados a proteínas formando parte de sus unidades que lo integran. Los ribosomas son los organelos encargados de la biosfera. Los organelos son encargados de la biosíntesis de proteínas, concretamente traducen la secuencia de base del ARN mensajero en la secuencia de correspondiente de aminoácidos. ARN heterogéneo-nuclear. Está localizado en el núcleo, presenta gran variedad de tamaños, de ahí su nombre. Es el precursor de los ARN mensajeros, en los que se transforma tras un proceso de maduración que implica la eliminación de secuencias de nucleótidos no codificantes.